Los modelos de exposición son otra de las herramientas desarrolladas dentro del proyecto Sudo EnanoDesk. Existen tres modelos de exposición diferentes. El modelo ocupacional, que permite la evaluación de la exposición a nanopartículas en un ambiente laboral. El modelo de consumidor, que hace una estimación de la concentración de nanomateriales a la que está expuesto un consumidor que esté en contacto con algún material que contenga partículas de tamaño nano, y el modelo ambiental, que evalúa qué cantidad de nanopartículas pasan al medio ambiente. Para utilizar estos modelos, como en otros casos, iremos a la página web del proyecto sudoenanodesk.net, y en la página principal, en la esquina superior derecha, tendremos el botón de acceso a la plataforma. Necesitaremos unas credenciales de usuario para entrar, que si no tenemos, podemos conseguir de manera gratuita y automática haciendo clic en Sign Up. Una vez que estamos ya en la página principal de la plataforma, tendremos acceso directo a los modelos de exposición. El primero de ellos es el modelo de trabajador. Para que este modelo funcione, necesitamos definir tres parámetros fundamentales. Por un lado, las características del nanomaterial que vamos a utilizar. Por otro lado, las características del espacio de trabajo o de la habitación de trabajo. Y por último, necesitaremos definir el proceso y cuáles van a ser sus características. Entonces, si introducimos unos datos más o menos aleatorios para comprobar cómo se puede ejecutar este modelo, vemos que se nos va a pedir que introduzcamos una serie de datos. Algunos son un poco más quizá complejos de comprender, pero siempre tenemos una explicación al hacer clic en el apartado correspondiente. Esto, por ejemplo, sería la tendencia que tienen las nanopartículas a pasar a estar suspendidas en el aire, ¿no? A pasar a fase aerosol. Podemos regular, muchas veces las diferentes propiedades se regulan de manera cualitativa, no necesitamos conocer un número exacto, lo que facilita mucho el uso del código. También elegiremos si el nanomaterial se encuentra en estado sólido o líquido y dos propiedades asociadas. En caso de que introduzcamos la variedad, el estado como líquido, vemos que se nos pide entonces no la pulverulencia, sino la viscosidad y la solubilidad. Introduciremos un nombre del proyecto a la hora de definir el proceso. Una duración de la tarea, que es simplemente la duración de la tarea del operario total. Sin embargo, no tiene por qué estar liberándose todo el tiempo nanomaterial al ambiente. Por ejemplo, podemos tener una tarea que dure 12 minutos y solamente 3 de ellos consistirán en o supondrán una liberación de nanopartículas al ambiente. Por ejemplo, un proceso de ensacado donde solamente las nanopartículas solamente son liberadas cuando el material cae dentro del saco, pero después para la manipulación de cierre de saco, almacenamiento, apilamiento, pues no habría aumento de la concentración de nanopartículas, sino que estaríamos en una fase de disminución de esa concentración. Esta tarea puede repetirse un determinado número de veces y después tendremos que definir la habitación o el espacio de trabajo dando un volumen y dando una estimación del número de cambios del aire de esa habitación por hora, ¿no? Una tasa de renovación del aire. No necesitamos conocer exactamente el número, pero podemos dar una estimación cualitativa de acuerdo a las sugerencias que el propio código nos hace. Si no hacemos ninguna especificación adicional, tendríamos el modelo más sencillo. Como podemos ver en el manual de usuario, hay diferentes tipos de modelos, dependiendo de si existen sistemas de recirculación, sistemas de filtrado, sistemas extractivos, etc. Este caso, entonces, que es el caso más sencillo, consistiría simplemente en una salida de aire de la habitación sin ninguna ayuda mecánica adicional. Sería, por tanto, el modelo más sencillo. Si ejecutamos entonces el modelo, vemos que el resultado tiene varias partes. Aquí hemos ejecutado el modelo ocupacional, tendremos el nombre del proyecto. En un primer momento veremos los datos de entrada que hemos utilizado para que
de una manera sencilla podamos comprobar que el cálculo se está haciendo con los datos que nosotros efectivamente hemos introducido, y después tendremos el resultado en sí, que serán concentraciones en diferentes unidades, bien en masa, bien en número de partículas, y tendremos unas gráficas también para masa y también para número de partículas que nos van a indicar cómo evoluciona la concentración con el tiempo. Aquí vemos entonces claramente que la nanopartícula se libera en una fase generadora que duraba, como hemos introducido, solamente 3 minutos, y a partir de ahí la concentración empieza a disminuir, porque aunque la tarea continúa, no es una fase donde las partículas se liberen al ambiente circundante en el que se encuentra el trabajador. Otro de los tres modelos es el modelo ambiental, y este nos permite hacer un cálculo de cuál va a ser la cantidad de nanopartículas que se liberen al medio ambiente a partir de una fábrica o de un ambiente donde se produzcan estas nanopartículas. De nuevo, como en el caso anterior, elegiremos un nombre para el proyecto, diámetro de las partículas. Nótese que la temperatura la debemos introducir en grados Kelvin, y los demás datos pues serán de acuerdo a lo que el usuario introduzca. Si ejecutamos entonces el código, obtendremos de nuevo una serie de datos de importante es el paso de partículas al medio ambiente. Por un lado, tendremos, como en el caso anterior del modelo ocupacional, un resumen del input para que comprobemos que los datos introducidos son los que efectivamente nosotros tenemos, y después tenemos una gran cantidad de información del paso de nanopartículas a los diferentes compartimentos en los que podemos dividir el espacio natural, teniendo en cuenta que estos pueden ser el aire, el agua o el suelo. También tendremos unas gráficas que nos van a ilustrar cuál es la evolución de esa concentración con el tiempo en los diferentes compartimentos. Aquí tenemos en cuenta también el sedimento. Y un tercer modelo es el modelo de consumidor, que nos permite evaluar cuál es la exposición de un consumidor a nanopartículas. De nuevo podemos titular nuestro proyecto como queramos, y aquí tendremos dos tipos de modelos diferentes. Por un lado, las vías más importantes por las que un consumidor se expone a los nanomateriales es la vía aérea y la vía digestiva. De manera que si este consumidor o usuario está manipulando un spray que contiene nanopartículas, ese spray va a pasar en fase aerosol al aire y las partículas van a quedar en suspensión, y por tanto hay una probabilidad relativamente alta de que esas partículas entren al interior del organismo por vía respiratoria. Otro entonces de las vías de mayor riesgo de ingestión de nanomateriales es a través de la vía digestiva, y un consumidor el mayor riesgo que tiene un consumidor de incorporar alimentos cuando come o bebe algo es a partir de envases que contengan nanomateriales, y existe una migración de ese nanomaterial del envase al alimento o a la bebida contenida en ese envase. De esta manera, el usuario entonces podrá elegir una de las dos opciones: introducir los diferentes parámetros y hacer un cálculo de la concentración de estas nanopartículas. Introducimos una masa, introducimos una concentración inicial, cualquiera. Necesitamos algunos datos que son un poco más quizá difíciles de conseguir. Y una vez que ejecutamos el modelo,
Este ofrecerá entonces una estimación de cuál es, teniendo en cuenta los ratios de migración que se pueden producir de un envase alimentario, pues cuál es la cantidad de nanopartículas que se encuentran en la comida o en la bebida. De nuevo tenemos una una parte de input donde se especifican cuáles son los parámetros de entrada que el modelo está utilizando y después unos datos de salida. Aquí vemos que no solamente se recogen el número de partículas que están migrando a la comida, sino qué masa de esas partículas llega realmente a alcanzar el tracto gastrointestinal. Es decir, este modelo está compuesto, digamos, por dos modelos acoplados. Uno mide o evalúa la migración que se produce de nanomateriales al alimento o a la bebida. El otro calcula cuál es la eficiencia de esos materiales o la capacidad de esos materiales una vez que han sido ingeridos y que estén en la comida o en la bebida, de continuar hasta el tracto intestinal y por lo tanto adentrarse en el cuerpo del consumidor. Para la otra modalidad, que será la de aerosol inhalado, haremos entonces lo mismo. Introducimos un título para nuestro proyecto y vamos especificando las variables que nosotros queremos que el modelo utilice. De nuevo tenemos la tasa de cambios de aire del espacio en el que el consumidor se encuentra. Utilizaremos volumen. Bueno, estoy introduciendo simplemente datos más o menos aleatorios para mostrar el cálculo del modelo. Tamaño de, por ejemplo, 50 nanómetros. La fracción respirable pues sería la fracción del aerosol que es realmente respirable. Si tiene un alcohol o algo que se evapore rápidamente, pues todo eso no será respirado por el usuario. Podemos poner, por ejemplo, un 60%, una concentración de 200 partículas, por ejemplo. Y entonces el modelo lo que hará será, de nuevo, nos muestra unos datos de entrada para que comprobemos que efectivamente el modelo está utilizando los datos que le hemos especificado y después una salida. Como en el caso de la migración de envase a material, sustancia alimentaria, nos dará no solamente la concentración de la sustancia en el espacio en el que se encuentra el consumidor o el individuo, sino también qué parte de esa concentración va a entrar en el tracto respiratorio y qué parte de esa masa de nanopartículas que entra pasa a la región alveolar, traqueobronquial o nasal. De esta manera, acoplando dos modelos diferentes, podemos evaluar no solo la concentración a la que está expuesto el consumidor, sino también qué parte de esa concentración va realmente a llegar a las zonas más críticas de su organismo. Eso es todo entonces en cuanto a los modelos de exposición. Muchas gracias por la atención y esperamos que haya sido de utilidad. Os animamos también a que consultéis los otros vídeos explicativos del resto del proyecto y utilicéis las herramientas y nos escribáis con cualquier feedback que podáis tener. Muchas gracias.